Bueno, ahí tiene algunas imágenes bastante interesantes, chicos, que nos hablan un poco de que algo no está bien, ¿verdad? Y a veces creemos que violencia doméstica tiene que ver mucho con golpes, y no necesariamente. No. Hay otras formas de violencia cuando te hacen sentir mal, cuando el agresor está consciente de que algo no te gusta y lo hace para hacerte sentir mal, cuando empiezas a socavar tu confianza y todas esas cosas suman. Pero hay cosas donde no necesariamente empiezan a golpear desde el principio, sino que hay algunas señales. Por eso vamos a hablar aquí en la sobremesa de cuáles son esas señales, y para esto tenemos con nosotros a la psicóloga Iliana Salazar. Que es mi favorita. ¡Qué gusto tenerla! ¡Qué divino! Yo voy a seguir viniendo. ¿Qué tema más profundo? Porque creo que muchos de estos casos se viven en silencio, y hasta qué punto también las personas que están cercanas a la persona que está viviendo esto saben, son cómplices, deberían ayudar, meterse. También qué hacen las personas que están alrededor. Es un tema que se las trae. Sí, definitivamente. Creo que en primera instancia deberíamos entender que esto se trata de control, que es una cuestión de poder. Y que cuando hablamos violencia doméstica no solo nos referimos a la dinámica de pareja, sino también podemos estar hablando en ese contexto de violencia con los hijos, de hijos a padres, con adultos mayores, porque el término violencia doméstica encaja o envuelve todas estas dinámicas familiares. Entonces, y en efecto, como bien decías, no nos podemos remitir directamente a lo que es la violencia física, que casi siempre estamos relacionando la violencia con un golpe, sino que hay alertas que definitivamente deben ser llamadas de atención, no solo para las personas, sino para sus entornos también, para sus familias, porque en muchos casos se da ahora que las redes sociales son parte de nuestra vida. De pronto el control es una alerta que debemos tomar en cuenta. Muchachitos que tienen 11, 12, 13 años y ya tienen redes sociales, y en las redes además, en sus colegios, cuál es la clave, control de redes, control de teléfonos, a quién estás llamando, con quién estás hablando, y siempre estos procesos son muy sutiles, como bien decías, son muy sutiles, entonces puede ser que no estemos apercibidos, sino que vaya siendo un proceso gradual en donde no te percatas. Ok, pero a esto iba justamente, donde no te percatas. ¿Qué pasa en el caso de una persona que toda su vida creció en un ambiente violento, que papá era violento, que mamá era violenta, o que tíos o hermanos eran violentos? Salir de ese círculo de la violencia, que me parece que ahora le dicen de otra forma, yo creo que ya no le dicen círculo de violencia, pero bueno, en mi tiempo así se le decía. Y entonces, querer salirme de ahí y no cometer los mismos errores, porque son errores que hieren, y hacerlo de manera consciente de que no estoy bien, necesito ayuda, necesito salir de esto para no seguir repitiendo los mismos patrones. Sí, hoy tenemos la enorme ventaja que es la psicoeducación, la información, y para esto los programas de acceso masivo cumplen un rol extraordinario, y es que de pronto conversando esto puede estar llegando a una persona que está en esta situación y puede decir, esto es conmigo, me está pasando a mí, y entonces cumplen un rol muy importante. Aquí la educación se vuelve muy relevante, porque en este proceso, como hablábamos, que es gradual, que es progresivo y es imperceptible para la persona que está siendo sujeto de violencia, y hablo la persona porque, insisto, puede ser, obviamente hay muchísimas más, estadísticamente hay más mujeres que son agredidas. Hoy tenemos alrededor de más de 8,000 casos en lo que va del año, que es más del 60% de lo que vivimos el año pasado. Y estos son números alarmantes, con situaciones y noticias que nos alertan. Entonces, sí entendemos que aunque mayoritariamente son mujeres, la violencia doméstica se puede estar pasando incluso con los menores, las personas menores de edad, dentro de un marco de tu casa. La violencia doméstica es tristísima porque se da
en el espacio en donde estaríamos llamados a estar seguros. Sí. Ileana, me llama mucho la atención porque cuando uno analiza los casos de la violencia, en ocasiones uno desde afuera puede llegar y decir, pero ¿cómo no hizo algo? Ajá. ¿Pero cómo no reaccionó? ¿Cómo es que se empieza a adaptar a alguien como para no tener la capacidad de salir de un círculo o de una situación en donde A la tiempo. violencia está empezando a gobernar? Se vuelve tan relevante nuestro círculo, nuestra red de apoyo. Aquí hablo no solo como profesional, sino como una persona violentada en algún momento de mi vida. Mi hoy esposo me decía, ¿cómo no te levantaste y te fuiste vos con ese carácter? Y yo le decía, es como decirle a una persona discapacitada que es parapléjica, levántese y corra. Es la misma porque tu incapacidad surge de las limitaciones emocionales a las que has estado sometido durante tanto tiempo. Entonces de pronto se menoscaba la estima, de pronto se cortan los suministros, digamos, una persona entre las alertas, por ejemplo, una persona que esté dentro de este círculo de violencia, probablemente le dicen, mira, no es buena compañía tu hermana, tu prima o tu amiga, no está haciendo algo bueno para vos y comienza entonces a limitarse los contactos, Eso es otra el cosa, aislamiento. El aislamiento es una de las alertas. De pronto también, si usted está acostumbrado a que esta persona que está con usted le dice, ves, si no hubieras hecho esto, yo no te grito. Pero es que, Híjole. el agresor tiene una mente maquiavélica, debo decirlo, Enferma. y es súper calculador. O sea, y vea lo que dice nuestra invitada de hoy. Primero, el aislamiento va a ser una de sus, ¿verdad? De sus raíces, de sus tentáculos. ¿Por qué? Porque te va a alejar de todos, te va a alejar de tu familia, te va a alejar de tus amigos y de un momento a otro te ves solo, te ves sola, ya no puedes recurrir a nadie. Entonces ese casi que va a ser el primer paso para empezar su operación. Sí. Esto obedece a el deseo de poder. Vuelvo al inicio. Aquí es una cuestión de control y de poder. Entonces, de pronto yo necesito poder absoluto y para tener poder absoluto, entonces tengo que ir limitando esta red de apoyo. Vuelvo otra vez a tu pregunta, se vuelve sumamente relevante esta red de apoyo porque de pronto cuando nosotros vamos en este proceso de caída libre y no nos estamos percatando, tal vez alguien dentro de tu entorno inmediato dice, tené cuidado, atención con esto no debe ser natural. Esta limitación, el control de dónde estás, de qué llevas puesto, de cómo te compartís, cuál es tu dinámica con tus amigos, amigos de la universidad, compañeros de trabajo. No te pongas esto. El rojo no se te ve bien, esta blusita está muy descotada y te estoy cuidando. Porque no es, la observación no es por mí, es por vos, porque te estoy cuidando. Quiere decir que, vamos a ver, si tratamos de recapitular un poco las señales, porque hay Sí, muchas. muchas. Pero digamos, ahora mencionabas, el aislamiento es una. Sí. Quieres separarte de tu entorno. Sí. La manipulación podría ser esta otra. La manipulación, la culpa manipuladora, que es, la culpa es tuya. Digamos, me enojé, salí de mis 5 porque no te encontré, no te reportaste en 3 horas. Y yo perdí el control. Y te digo, ¿por qué no te reportás? Ay, Si vos sí. te reportás, Sí, entonces tenía yo no razón. pierdo el control. Tenía razón porque yo tenía que ponerle un mensaje que ya había llegado y se me olvidó, no lo hice. Sí, Sí. es mi culpa. Sí. Y entonces es una manipulación culposa de las cosas de la dinámica como estamos llevándola, por supuesto. ¿Cómo andan las estadísticas aquí en Costa Rica aproximadamente? Terrible, digamos, nosotros en este momento tenemos en violencia, hay 8.068 casos en lo que va del año. El año pasado, a esta altura, podremos estar hablando de un 60% del aumento. Y hace 2 años, el doble. Hace 2 años, en todo el año, tuvimos 4.600 casos. Entonces, es exponencial el aumento. Es exponencial. Ileana, me llama mucho la atención también el tema de las secuelas de una familia, como decía ahora Alex, que vivió en violencia. Quiere decir que hay personas dañadas que están dañando a otros. Sí, claro. Pero también requieren atención. Claro. De alguna manera, si bien es cierto, son
los que generan la violencia, pero hay algo adentro de ellos que tienen que resolver. Definitivamente, son 3 dimensiones que se confabulan para que se dé este fenómeno tan triste, tan deplorable. Una de ellas es nuestra cultura social, lo que aprendemos en nuestro entorno familiar acerca de los niveles de poder. Desgraciadamente todavía tenemos resabios de esto. Definitivamente la parte nuestra interna, nuestra psique, cómo vivimos esto, porque algunas personas piensan, yo lo viví y no soy agresor. Y entonces podríamos pensar, pero cada persona lo digiere de manera diferente. Entonces también entendemos que hay una violencia estructural. Estas 2 partes, la cultural y la estructural, se mueven muy lentamente, porque estamos hablando que, como moves, ha tomado años, décadas, el tener, por ejemplo, un sistema judicial que responda a esta necesidad. Hoy lo tenemos y es difícil aplicarlo porque tenemos una cultura que sigue además limitándonos. no se aplica igual entre hombres y mujeres. No se aplica y igual. Es súper complicado. Vean, les voy a contar. Yo hace muchos años estaba haciendo aquí en Extra una entrevista con un tema de género y se los juro, es más, se los voy a enseñar ahora en cuanto salgamos de acá. Una persona conocida, un hombre, un caballero, me enseñó la foto de cómo había quedado él después de que su antigua esposa le había pegado. Y él no podía salir a pedir ayuda. Pucha, hombre, le iban a decir el pendejo, el maricón, el que se deja pegar por la mujer. Es que es todo un tema, porque además es un tema cultural. Si el hombre es agresor, ay, es que es hombre, y todos los hombres son bravos, es que así son los hombres, porque hemos empezado a normalizar el tema de la violencia, ¿verdad? Y si es mujer, ella no es capaz de hacer eso, ¿cómo se te ocurre acusarla? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vemos la violencia por un tema de género, pero nos puede afectar a todos por igual. Como sociedad. No, y yo sí, tiene razón Alex, porque yo conozco un par de casos que es así tal cual, o sea, es el hombre más bien el agredido y el afectado y todo, y por tema social y todo, no se dice nada y todo, y es complicado porque ¿qué hacen? O sea, todavía la mujer pide más ayuda o tal vez visibiliza más la situación, pero ¿qué pasa, verdad? Sí, volvemos otra vez a la parte cultural y estructural, ¿verdad? Que se vuelve tan difícil, esta transición es demasiado lenta y entonces no responde con la agilidad con la que uno quisiera que se planteara. En los juzgados es difícil encontrar eco, ¿verdad? Pero además es algo propio del varón, esta limitante de no levantar la mano. Si de todas maneras implica esta imposibilidad estar sometido a la violencia, y volvemos otra vez al punto que tocabas vos, Alex, que no necesariamente está relacionada con un golpe o con un ojo morado, sino que hay violencia emocional, violencia patrimonial, hay muchos tipos de violencia, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando que es un tema tan complejo que yo creo que vengo mañana. Bueno, está bien. Sí, no, y aquí seguiríamos hablando. Porque nos faltaron, o sea, algunas preguntitas que son parte de esas señales Sí, tan importantes. Ileana, para cerrar, ¿qué recomendación le darías a esa persona que está ahí y que algunas de esas señales están siendo evidentes? Llámese noviazgo, llámese matrimonio, ¿verdad? Temas de relación en familia. Sí, ¿Qué les dirías para cerrar el programa? Hay un anuncio de hace muchísimos años que se llamaba La Fuerza de Uno, que salía Mahatma Gandhi. Creo que nosotros en nuestra voz tenemos una fortaleza que desconocemos y que ha sido debilitada por estos procesos. Entender que todo lo que necesitamos es levantar el teléfono. Hay una línea en 911, hay una línea del Colegio Profesional de Psicólogas, hay redes de violencia en todos los cantones de este país, redes para la prevención de la violencia, que trabajan de manera mancomunada para, en el momento que usted decida levantar el teléfono y decir necesito ayuda, vamos a estar atentos a esta solicitud. Y aquellas personas que están alrededor de quien está siendo violentado, por favor no se limite. A veces decimos, no me voy a meter porque es más bien descortés.
En absoluto, en absoluto. Este es el momento de acercarse a la persona y decir, ¿necesita ayuda? ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Y a veces eso puede salvar la vida de una persona. Excelente. Es verdad. Muchas gracias, Ileana, por compartirnos. Vamos a seguir conversando en algún momento de otros Ay, temas sí. también con vos. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, me encantan. Gracias. Bueno, tenemos temas para mañana para que la Claro gente que se sí. conecte y no se quede con la duda de A cuál mí va a se ser. me olvidó cuáles son los míos, pero acompáñenos Bueno, mañana. yo voy a decir el mío. Para